En el video de hoy voy a hablar sobre una de las obras de la literatura universal más conocidas en el mundo. Me refiero a la obra de Miguel Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes escribió o publicó la primera parte de esa obra en 1605, o sea, a principios del siglo XVII. Tardó 10 años antes de publicar la segunda parte del Quijote, pero la publicó en 1615, pero el año anterior, en 1614, apareció una supuesta segunda parte del Quijote que se conoce como el Quijote de Avellaneda o el falso Quijote, el Quijote apócrifo. Yo tengo una edición en rústica de esta obra de una persona que usó el seudónimo Alonso Fernández de Avellaneda. Alonso Fernández de Avellaneda no es un personaje histórico, o sea, no se ha encontrado ninguna evidencia de que una persona con ese nombre, Alonso Fernández de Avellaneda, haya existido en la realidad. Es un seudónimo. Porque fue desde el principio una obra controversial, porque se apropió de la idea de Cervantes y se aprovechó de que Cervantes había indicado en su primer libro del Quijote que vendría un segundo tomo para completar la historia de Don Quijote. Este libro, cuando uno lo lee de primera intención, pues encuentra que es un libro bastante elemental en el sentido de que tiene una historia, la historia de Don Quijote, que es un hidalgo pobre que pierde la mente, se enloquece, supuestamente porque ha leído las novelas de caballería, novelas que ya en la época de Don Quijote no se escribían, pero que Don Quijote, supuestamente la intención de Cervantes es burlarse de las novelas de caballería. Pero la crítica posterior y las personas que han ido analizando la obra de Cervantes, específicamente el Quijote, porque él tiene otras obras anteriores y posteriores al Quijote, pues indican que en realidad la intención de Cervantes no era, como él alegó, sino una crítica, una parodia de las novelas de caballería, sino que iba más allá y era una crítica a la sociedad de su época, a una sociedad que él no podía criticar directamente, porque en aquella época pues la Iglesia católica tenía muchísimo poder, y específicamente en España, y la parte de las críticas que él hacía pues envolvía al clero, y no solamente al clero, sino todas las distintas partes de la sociedad española de esa época. Y las personas que han posteriormente analizado esa obra pues han encontrado no solamente
lo que normalmente el mayor número de personas que lee el Quijote entiende que es la obra, que es una comedia, una obra hecha para hacer reír por todas las peripecias que pasa Don Quijote y Sancho Panza a través de la obra. Pero en realidad, si uno lee con cuidado el Quijote, entre líneas y las implicaciones que tiene, van más allá, bastante más allá de la mera parodia de novelas de caballería y la parte jocosa de la obra, que es evidente, sino que la obra tiene otras motivaciones ya de crítica más seria a la sociedad que Miguel de Cervantes y Saavedra pues ocultó detrás de esa obra cómica que supuestamente parodiaba y criticaba las obras de caballería. En otro video posterior voy a entrar en más detalles y hablarles un poquito de cuál ha sido mi experiencia con la obra. Muchos dirían que es la obra cumbre de la literatura española y quizás de la literatura universal. Hasta el próximo video. Nos vemos.